Marilyn nunca había entendido cómo la gente se las arreglaba para quedarse dormida en un gran día. A las 5 de la mañana, ya estaba de pie junto a la ventana panorámica con una taza de té de hierbas, contemplando las luces dispersas de la dormida Portland. El alba empezaba a colorear el cielo de un suave rosa. Desde el tercer piso de su mansión de Arlington Heights, tenían vistas al río Willamette, donde de vez en cuando pasaba flotando lentamente alguna barcaza. Ella y Braxton solían sentarse aquí juntos por las mañanas discutiendo los planes del día. Ahora su marido salía cada vez más antes del amanecer. Reuniones importantes con inversores. La criada Rose ya estaba en la cocina, preparando la vajilla para el desayuno. Marilyn había pedido expresamente la tortilla favorita de su marido, con trufas y espárragos. «Señora Maverick», vaciló Rose, limpiando un vaso ya reluciente. «Una mujer llamó anoche preguntando por el señor Braxton. Le dije que llegaría tarde». «Gracias, Rose». Marilyn tomó un sorbo de su té frío. «Probablemente esté relacionado con el trabajo». Subió al dormitorio. Braxton seguía dormido, tumbado en la cama. Olía a un perfume desconocido, demasiado dulce y juvenil. Solía preferir el austero Givenchy. En el vestidor, Marilyn sacó una cajita de Patek Philippe. Eligió un reloj del mes, de platino, con calendario perpetuo. Costaba tanto como un pequeño yate, pero Braxton se lo merecía. 42 años era una fecha seria, después de todo. Recordó su primer encuentro en el pequeño gimnasio donde había trabajado como recepcionista. Braxton había sido entonces un simple entrenador, pero con tanta ambición. Ahora tienen una cadena de gimnasios de primera por toda la costa oeste, y aunque en los últimos años él se ha dedicado cada vez más a la representación y ella hace todo el trabajo, no importa. Lo que importa es que lo han construido juntos. Llamaron a la puerta en silencio. «Entra, Rose». «S.R.A. Maverick», llamó el chofer. «El señor Braxton pidió un coche a las 7. Tiene una reunión temprano». «¿En su cumpleaños?» Marilyn enarcó una ceja. «Bien, le despertaré yo misma». Se encaramó al borde de la cama, admirando a su marido. No había cambiado mucho en 20 años de matrimonio. La misma figura atlética, el mismo mentón resuelto, solo las canas en las sienes. Últimamente, sin embargo, fruncía el ceño con más frecuencia y sonreía menos. «Feliz cumpleaños, cariño». Braxton abrió los ojos y se estiró con sueño. «Ya es de día. ¿Qué hora es?» «Las 6. He preparado tu desayuno favorito». «Lo siento, cariño, pero tengo que irme. Una reunión importante con inversores de Seattle. ¿A las 7 de la mañana? ¿Sábado?» «Vuelan hoy. Ya sabes cómo es». Le dio un beso en la mejilla y desapareció en el cuarto de baño. Marilyn se quedó mirando la puerta cerrada. Nunca se había perdido un desayuno familiar, y menos en su cumpleaños. Abajo, Rosa se afanaba en poner la mesa. Los huevos revueltos estaban humeantes, las pastas frescas olían a canela y vainilla. «¿El señor Braxton no desayunará?», preguntó la criada con tristeza. «No, tiene una reunión». Marilyn untó mecánicamente las tostadas con mantequilla. De la calle llegaba el sonido de un coche que se alejaba. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de rastreo. La baliza conectada en secreto al coche de su marido mostraba que no se dirigía en absoluto en dirección al centro de negocios. Bueno, esta noche le esperaba un regalo especial. Lástima que el reloj de $100,000 siguiera en la caja. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un detective privado. «El sujeto ha llegado a la dirección indicada. Comenzando filmación». Marilyn sonrió. Dejó que disfrutara de sus vacaciones por ahora. Pronto se le acabaría la diversión. 1998 fue un año lluvioso. Marilyn aún recordaba cómo tamborileaban las gotas sobre el tejado del gimnasio Puño de Acero, el pequeño local de las afueras de Portland donde trabajaba como recepcionista.
La pintura desconchada de las paredes, las destartaladas máquinas de ejercicios, el olor a cloro y sudor, habían sido su mundo durante los últimos 3 años, desde que se graduó en la universidad. Aquella mañana estaba contando sus abonos cuando la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento y a un extraño alto con una chaqueta hecha jirones. Se sacudió el paraguas y sonrió como si fuera un cliente habitual. Braxton Maverick, me tendió la mano. Soy del anuncio de empleo para entrenador. Marilyn recordó el anuncio. Lo habían puesto hacía un mes, después de que el antiguo entrenador de Joe se hubiera jubilado. No había habido candidatos, el barrio no era muy rico. ¿Experiencia laboral? Trató de hablar con severidad, aunque los ojos marrones del desconocido ya hacían que su corazón latiera más deprisa. 5 años en un club deportivo del ejército, más una licenciatura en educación física. Le tendió un currículum ligeramente arrugado. Marilyn pasó los ojos por las líneas. El historial era impresionante, sobre todo para su humilde gimnasio. ¿Por qué nosotros? Con esa experiencia podrías encontrar un sitio mejor. Braxton se encaramó al borde de su escritorio como si fueran viejos conocidos. ¿Sabes qué tienen en común este lugar y un diamante en bruto? El potencial. Veo aquí posibilidades que otros no ven. Habló con tanta pasión de su visión de un gimnasio moderno que Marilyn se sorprendió a sí misma escuchando con la boca abierta. En sus palabras no había nada de la fanfarronería habitual, solo una auténtica convicción de que podía cambiar el mundo empezando por un pequeño gimnasio. El dueño del gimnasio, el señor Jenkins, le contrató ese mismo día. Durante las primeras semanas, Marilyn vio cómo Braxton transformaba el gimnasio. Él mismo pintaba las paredes, arreglaba las máquinas y creaba nuevos programas de entrenamiento. Los clientes gravitaban hacia él, sabía cómo acercarse a todo el mundo. Su primera cita fue espontánea. Era tarde. Marilyn estaba cerrando el gimnasio cuando Braxton le propuso cenar en la pizzería de enfrente. La mejor pizza de la ciudad, dijo con un guiño. Al menos eso dice el cartel. La pizzería resultó ser una pequeña cafetería con mesas destartaladas, pero la pizza estaba muy buena y la conversación era informal. Braxton habló de su servicio militar y de su sueño de abrir su propio club, donde el ejercicio se convirtiera no solo en una actividad física, sino en una forma de vida. Imagínate un lugar donde la gente no se limite a bombear sus músculos, sino que se encuentre a sí misma. Se le iluminaron los ojos. Equipamiento moderno, entrenadores profesionales, enfoque individual, zona de spa, piscina, sala para niños. Suena caro, comentó Marilyn, limpiándose las manos con una servilleta de papel. El dinero es solo una herramienta. La clave es la estrategia adecuada y un equipo de personas con ideas afines. Habló hasta que cerró la pizzería y luego la acompañó a casa bajo la llovizna. Él se quedó torpemente callado a la entrada, pero Marilyn se levantó de puntillas y le besó. Los meses siguientes pasaron volando como un día. Pasaban todo su tiempo libre juntos, discutiendo planes para el futuro. Marilyn, con su formación en economía, ayudó a elaborar un plan de negocio. Por las tardes se sentaban en su pequeño piso, rodeados de papeles y cifras. La boda se celebró en el ayuntamiento, una simple firma en presencia de unos pocos amigos. En lugar de un viaje de bodas, gastaron dinero en diseñar un logotipo para el futuro club. Marilyn no se arrepintió, creía en su sueño común. El primer club se abrió con un préstamo contra la garantía de su piso. Era arriesgado, pero no había otra salida. Los bancos se negaban a prestar a un entrenador desconocido. El local se encontró en un barrio dormitorio, un viejo almacén que necesitaba una profunda renovación. Marilyn recordaba su primera noche allí, sin calefacción, con antorchas porque aún no se había conectado la electricidad. Se sentaron en el suelo, comieron la pizza que habían pedido y soñaron con el futuro. Aquí estará la recepción. Braxton guió el haz de la linterna por las paredes. Ahí está el gimnasio,
y arriba están los estudios para las clases en grupo. Durante el día, él trabajaba en reparaciones y buscando clientes, mientras ella dominaba la contabilidad. Se sentaba hasta altas horas de la noche sobre los libros de texto, confundida con los cargos y abonos. Pero poco a poco los números empezaron a cuadrar en una imagen comprensible. Los primeros meses fueron los más difíciles. Los clientes escaseaban. Apenas había dinero para pagar el préstamo. Ahorraban en todo. Vivían a base de cereales y pasta barata. Caminaban para ahorrar en transporte. Pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. La idea de Braxton de ofrecer programas corporativos a las empresas locales les salvó. El primer gran contrato con una empresa tecnológica les permitió saldar algunas deudas y contratar más personal. Marilyn recuerda el momento en que sintió por primera vez que habían triunfado. Era un domingo por la mañana. Llegó temprano para hacer sus informes y vio la cola que había delante. La gente estaba de pie para apuntarse a un nuevo programa de ejercicios diseñado por Braxton. Esa noche abrieron una botella de champán barato que guardaban para una ocasión especial. Se sentaron directamente en el suelo de su despacho, bebiendo en vasos de plástico y planeando su futuro. «Vamos a hacer una cadena de clubes», dijo Braxton con seguridad, «por toda la costa oeste, y luego, quizá por todo el país». Marilyn sonrió mirando a su marido. En aquel momento era perfectamente feliz. ¿Quién le iba a decir que dentro de 20 años las cosas cambiarían tanto? Kylie Radford se ajustó nerviosamente su top deportivo frente al espejo de los vestuarios de Maverick Fitness. El club de lujo del centro de la ciudad contrastaba con el pequeño estudio de yoga de Tacoma en el que había enseñado durante los últimos 3 años. Aquí todo era lujo, desde los suelos de mármol hasta los grifos dorados de las duchas. Encontró la entrevista para el puesto de instructora de yoga por casualidad. Tras el divorcio de sus padres y la venta de la casa familiar en Seattle, tuvo que buscarse la vida y ayudar a su madre a pagar un piso de alquiler. Su padre se marchó con su nueva esposa a Hawái, olvidándose de sus obligaciones. «Lo harás bien», susurró a su reflejo, atusándose el pelo rubio en una coleta alta. Faltaban 15 minutos para que empezara la clase de prueba. Kylie salió al pasillo, extendiendo habitualmente su esterilla de yoga. El estudio era sorprendentemente grande, con una pared de cristal del suelo al techo que daba a la ciudad y una cascada ornamental en la esquina. Empezó a calentar, pasando suavemente de una postura a otra. De reojo, vio entrar en la sala a un hombre alto con un traje caro. Se detuvo en la entrada, observando sus movimientos. «Impresionante», dijo con voz grave y decidida. «Braxton Maverick, el dueño del club». Kylie parecía avergonzada, levantándose apresuradamente de la alfombra. «Kylie Radford, estoy aquí para una entrevista». «Lo sé, ya he visto tu currículum. 5 años de práctica en la India es una solicitud seria». «6, en realidad», levantó la barbilla. Esa línea en su currículum era algo que se había inventado, con la esperanza de mejorar sus posibilidades de conseguir un trabajo. Braxton sonrió, y por la expresión de sus ojos, Kylie supo que se había dado cuenta de su mentira, pero en lugar de enfadarse, parecía intrigado. «Enséñame lo que sabes hacer. Tienes 40 minutos». Al final de la sesión de prueba, los 15 estudiantes estaban cautivados. Kylie tenía un don para crear una atmósfera especial, combinando ataduras dinámicas con meditación relajante. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó Braxton después de la clase. «Mañana», intentó ocultar la alegría en su voz. Las primeras semanas pasaron volando. Los clientes se apuntaban a sus clases con un mes de antelación y sus seguidores de Instagram crecían. Por primera vez, Kylie tenía confianza en el futuro. Braxton entraba a menudo en sus gimnasios, aparentemente para comprobar el equipamiento. Se fijaba en sus ojos, atentos y escrutadores. Algo le decía que su interés no se limitaba al ámbito profesional.
La fiesta de Nochevieja fue la primera vez que mantuvieron una conversación real. Kylie estaba de pie en la barra, tomando un cóctel sin alcohol cuando él se acercó. ¿No bailas? Prefiero otras formas de actividad física. No pudo resistir una sonrisa coqueta. Estuvieron hablando toda la noche. Braxton habló de cómo había empezado con una pequeña sala en las afueras, de cómo había construido su imperio. Había en sus palabras el cansancio de un hombre que lo había conseguido todo y no sabía a dónde ir después. ¿Y su mujer? ¿Está aquí también?, preguntó Kylie, como de paso. A Marilyn no le gustan las fiestas ruidosas. Prefiere trabajar en el papeleo. Destelló amargura en su voz. Condujo a casa confundida. Su abuela siempre le había dicho que no se involucrara con hombres casados, pero junto a Braxton se sentía viva, deseable, especial. Su primer beso fue un mes después. Kylie llegaba tarde de su clase nocturna, practicando una nueva secuencia de asanas. De repente, se apagaron las luces y solo la luna iluminaba la sala a través de las ventanas panorámicas. Creía que ya se había ido todo el mundo. Braxton se paró en la puerta. Practicando un nuevo programa, le retumbó el corazón. Se acercó. ¿Quieres enseñármelo? Kylie empezó a hacer las posturas lentamente, sintiendo la mirada de él en su cuerpo. Cuando llegó a la postura del perro mirando hacia abajo, las manos de él se posaron en su cintura. Técnica equivocada, dijo con voz ronca. Deja que te enseñe. Sus dedos se deslizaron sobre su piel, aparentemente corrigiendo la posición de su cuerpo. Kylie se enderezó y se encontró entre sus brazos. Esto no es profesional, susurró. Al diablo con la profesionalidad. Su beso era autoritario, exigente. Kylie se dio cuenta de que, una vez cruzada esa línea, no había vuelta atrás, pero en ese momento no le importó. Luego se quedó sentada en el coche, en el aparcamiento, durante un buen rato, intentando ordenar sus pensamientos. El espejo retrovisor reflejaba las ventanas de su despacho, las luces seguían encendidas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Destruyendo la familia de otro? ¿Construir una carrera? ¿O simplemente seguir a su corazón? El teléfono sonó, un mensaje de Braxton. Mañana a las 8, cena. Te enviaré la dirección. Kylie sonrió y arrancó el coche. Pasara lo que pasara, se merecía su trozo de felicidad, aunque tuviera que robársela a otra mujer. Ella no sabía entonces lo caro que tendría que pagar por esa ilusión de amor. El Blue Oyster estaba considerado uno de los restaurantes más prestigiosos de Portland. Marilyn se implicó personalmente en la organización de la gala. Su marido desde hacía 42 años se merecía un banquete especial. Vinos añejos, ostras de Francia, música en directo, todo tenía que ser perfecto. Los invitados empezaron a reunirse a las 7. Braxton, como siempre, llegó tarde. La importante reunión se había retrasado. Marilyn aceptó las felicitaciones de sus socios, intentando no notar las miradas de simpatía. Todos en su círculo ya habían adivinado el romance del jefe con la joven instructora. «Siento llegar tarde, cariño», apareció Braxton en el vestíbulo, iluminando su sonrisa de dientes blancos. Olía a un perfume dulce y familiar. 15 minutos después, entró ella, Kylie Radford, la estrella emergente del yoga. Un vestido negro de cóctel realzaba su esbelta figura, su pelo rubio peinado en un elegante recogido. «Feliz cumpleaños, señor Maverick», dijo con voz temblorosa. «Gracias por la invitación». «Es usted un valioso miembro de nuestra empresa», respondió Braxton, sosteniéndole la mirada un poco más de lo necesario. Marilyn levantó su copa de champán. «Tome asiento, señorita Radford. ¿Cómo va su nuevo programa de yoga?» Kylie se acomodó en el extremo opuesto de la mesa, frotándose nerviosamente la servilleta. Intentó no mirar al cumpleañero, pero su mirada volvía una y otra vez a él. Después de los platos principales llegó la hora de los regalos.
Los socios comerciales regalaron baratijas caras, gemelos, corbatas, vinos de colección. Kylie entregó una delicada estatua de Buda para la meditación y la paz mental. Y ahora mi regalo. Marilyn sacó una caja azul de Patek Philippe. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Braxton abrió la caja. El reloj de platino captó la luz de las arañas de cristal. Es demasiado. Besó a su mujer en la mejilla. Me estás mimando. Kylie palideció al contemplar la escena. Sus dedos apretaron el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La velada transcurrió lentamente. Se hicieron brindis, sonó música y los camareros sirvieron los postres. Kylie apenas tocó su comida, mirando de vez en cuando a la pareja felizmente casada. En un momento dado se dio cuenta de que Braxton se había dejado el reloj en la mesa junto a la entrada del cuarto de baño. Siempre se quitaba las joyas antes de lavarse las manos. Temía dañar los objetos caros con el agua. Kylie esperó a que todos estuvieran absortos en otro brindis y cogió discretamente la caja. Le temblaron las manos al esconderla en el bolso. «Si me disculpáis, tengo que irme», murmuró mientras se despedía apresuradamente. «Mañana tengo que madrugar. Tengo clases por la mañana». Al salir del restaurante, cogió un taxi. «Al puente Hawthorne», dijo la dirección, con la caja robada entre las manos. La noche de Portland brillaba con luces. El taxi se detuvo en mitad del puente. Kylie bajó y se acercó a la barandilla. El río Willamette se oscurecía debajo. «Demasiado para el idilio familiar», susurró, sacando su reloj. La luz de la luna jugó con la caja de platino. Un movimiento y el costoso regalo voló hacia las oscuras aguas. El chapoteo apenas se oyó por encima del ruido de los coches que pasaban. Kylie observó cómo el agua daba vueltas y vueltas. Una extraña desolación se hinchó en su pecho. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de Braxton. «Eres la única que me hace feliz», le había escrito hacía una semana. «Pronto estaremos juntos», le había prometido anteayer. «Solo te quiero a ti», repetía esta mañana. Mentiras. Todo mentira. Ella había visto cómo miraba a su mujer, cómo le sonreía, cómo aceptaba su regalo. «Maldito seas, Braxton Maverick», susurró Kylie, secándose las lágrimas. Su teléfono vibró en el bolso. Era su número. Colgó la llamada y bloqueó el contacto. Por la mañana daría la clase como de costumbre. Sonreiría a los clientes. Saludaría a sus compañeros. Nadie sabría lo que había hecho. Y dejaría que el reloj se quedara en el fondo del río, como símbolo de esperanzas frustradas y promesas vacías. El taxi ya la estaba esperando para llevarla a casa. Mañana sería un nuevo día, y trataría de olvidar la noche como un sueño terrible. Pero en algún lugar de su mente, Kylie sabía que nada volvería a ser lo mismo. Braxton le entregó a Kylie las llaves del piso del Pearl District una semana después del incidente del reloj. «Necesitamos un lugar donde reunirnos», le dijo, besándole el cuello. El piso resultó ser un dúplex, con vistas al río y muebles de diseño. «Esto es demasiado». Kylie miró alrededor del espacio, asombrada por la extensión. «¿Cuánto cuesta alquilar un sitio así?» «No pienses en eso». Braxton se lo quitó de encima. «Te mereces algo mejor». Esa noche fue la primera vez que se quedó a dormir. Por la mañana, llamó al servicio de limpieza y a la floristería. Toda la planta baja estaba llena de rosas blancas. «Solo es el principio», prometió. Un mes después, un flamante Mercedes con un lazo rojo en el capó la esperaba en el aparcamiento del club. «No puedo aceptar un regalo así», protestó Kylie. «Sí puedes». Braxton le puso las llaves en la palma de la mano. «Y eso no es todo». Los regalos llovían uno tras otro, pendientes de diamantes de Cartier, un bolso Birkin, un reloj Rolex. Cada vez, insistía él, ella se merecía algo mejor. «¿Cuándo se lo vas a decir?», preguntó Kylie, tumbada en sus brazos en su escondite secreto. «Pronto», prometió.
Tiene que ser en el momento adecuado. Marilyn ha llevado las finanzas de la empresa durante tantos años, no será fácil. Sus viajes de negocios se hicieron habituales. Fines de semana en San Francisco, Las Vegas, Vancouver. Braxton le reservaba las mejores habitaciones, la llevaba a restaurantes Michelin, la colmaba de cumplidos. ¿Te imaginas cómo viviremos cuando esto acabe?, susurró. Compraremos una casa en la costa, nos despertaremos con el sonido del oleaje. Kylie creyó. Le presentó a sus amigos como su futuro marido. Se maravillaron de su repentina riqueza, pero ella lo atribuyó a su exitosa carrera en Maverick Fitness. Se está divorciando, le dijo a su amiga Ashley. Solo necesita tiempo para resolver los trámites. Ashley negó con la cabeza. Ten cuidado, historias como esta rara vez acaban bien. Pero Kylie no estaba escuchando. Estaba embriagada de amor y del lujo de su nueva vida. Cuando Braxton le ofreció el puesto de directora creativa de una nueva cadena de estudios de yoga, aceptó sin dudarlo. Tendrás que viajar mucho, le explicó. Comprobar nuevas ubicaciones, formar al personal. Todo a costa de la empresa, claro. Su primer vuelo corporativo en clase preferente, su primer hotel de 5 estrellas en un viaje de negocios. Todo parecía un cuento de hadas. No se preguntaba de dónde salía el dinero para esos gastos. La empresa está prosperando, responde Braxton a las preguntas ocasionales. Tú nos aportas beneficios, mereces que te tratemos en consecuencia. Por las tardes, en su piso, hacían planes. Él le enseñaba diseños para futuros estudios, le consultaba sobre diseños, discutían estrategias de marketing. Vas a ser la imagen de la marca, le dijo. Joven, con éxito, inspiradora, exactamente lo que la empresa necesita. Kylie no se dio cuenta mientras firmaba documentos sin mirar. Contratos, albaranes, facturas. Confiaba en él implícitamente. Es el procedimiento habitual, explicó Braxton. Solo formalidades. Solo a veces, a última hora de la tarde, cuando él se había ido a casa con su mujer, le asaltaban dudas. Pero por la mañana él le enviaba un nuevo regalo o la sorprendía, y las preocupaciones remitían. Te quiero, le susurraba. Pronto estaremos juntos para siempre. Y ella creía. Creyó cada palabra, cada promesa, sin saber que estaba firmando su propia sentencia con tarjetas de crédito corporativas y documentos de gastos de empresa. Mientras tanto, de vuelta en la sede de Maverick Fitness, Marilyn estaba reuniendo metódicamente una carpeta de pruebas de malversación de fondos corporativos. Las horas arrojadas al río fueron la gota que colmó el vaso. Se puso manos a la obra. Pero Kylie no lo sabía. Estaba demasiado ocupada probándose el vestido de novia que iba a llevar cuando todo acabara. Un vestido que había pagado con una tarjeta corporativa, sin saber que cada transacción quedaba registrada en la base de datos de la empresa. La primera campanada sonó en marzo. Marilyn estaba revisando los informes trimestrales cuando se topó con una extraña transferencia, $120,000 a la joyería Cartier. Lo recordaba perfectamente. Este trimestre no estaba previsto hacer regalos de empresa a los socios. Janet, llamó a la secretaria de su marido. ¿Qué es esta transacción del 15 de marzo? Janet se puso pálida y empezó a revisar los papeles con manos temblorosas. El señor Maverick dijo que eran regalos de empresa para inversores de Dubái. ¿Inversores de Dubái? Marilyn enarcó una ceja. Qué raro, no están en la agenda de reuniones. Por la tarde pasó por Cartier. La joven vendedora la reconoció de inmediato. Al fin y al cabo, la SRA. Maverick era clienta habitual. Sí, su marido ha elegido un conjunto precioso, chistó la chica. Pendientes y collar de diamantes, muy romántico. Marilyn mantuvo una expresión indiferente. ¿Podría recordarme la fecha de la compra? El 15 de marzo. Pagó inmediatamente con una tarjeta de empresa. En el coche,
Marilyn sacó su teléfono y abrió el calendario. El 15 de marzo era el cumpleaños de la instructora de yoga. Durante las semanas siguientes, comprobó metódicamente todos los gastos de la empresa. Restaurantes caros, hoteles de lujo, billetes de avión en clase business, todo cargado a desarrollo empresarial y viajes de negocios. La señorita Radford audita nuevas ubicaciones, explicaba Braxton en las reuniones. Es nuestra directora creativa. Directora creativa. Una instructora de yoga de 27 años sin título universitario. A principios de abril, Marilyn se quedó hasta tarde en la oficina. Braxton había dejado el teléfono sobre su mesa, saliendo para una reunión urgente. La pantalla parpadeó. Llegó un mensaje. Te echo de menos. El piso se siente vacío sin ti. Con amor, tu K. Marilyn colgó lentamente el teléfono. Había adivinado el engaño, pero ver la prueba era otra cosa. Al día siguiente llamó a Janet a su despacho. Sé que lo estás encubriendo, le dijo con calma. Ahora tienes dos opciones. O me lo cuentas todo o te buscas otro trabajo. Janet rompió a llorar. Resultó que Braxton había alquilado un piso en el Pearl District, poniendo el alquiler a cuenta de la empresa. Todas las facturas, todos los gastos, todo pasaba por el presupuesto de la empresa. Dijo que era para clientes importantes, sollozó la secretaria. Yo no sabía. Lo sabías, la interrumpió Marilyn. Pero eso no importa. Lo importante es que me ayudes a reunir todo el papeleo. Esa tarde se sentó en el despacho de su casa, apilando papeles. Malversación de fondos de la empresa, uso de cargos oficiales, cargos ficticios. La lista de cargos crecía a cada hora. Cariño, ¿sigues despierta? Braxton se asomó al despacho. Olía a un perfume dulce y familiar. Trabajando, sonrió. Muchas cosas acumulándose. Cuando la puerta se cerró tras él, Marilyn sacó la tarjeta de visita de un abogado especializado en litigios corporativos. Ya estaba bien de hacerse la ciega. Era hora de pasar a la acción. Después de todo, ella construyó esta empresa y conoce cada línea de cada documento. Braxton se ha metido demasiado en su juego de amante generoso, olvidando quién lleva realmente las riendas. Vamos a ver, cariño, susurró, marcando el número del abogado. Veremos cómo sales de esta vez. Marilyn había encontrado al investigador privado a través de viejas conexiones. Harold Wainwright, ex policía, estaba especializado en espionaje empresarial y adulterio. Su despacho estaba situado en un edificio poco llamativo de las afueras de la ciudad. Una historia clásica, canturreó Harold mientras examinaba los documentos que le habían proporcionado. Marido rico, amante joven, dinero de la empresa. Pero hiciste bien en acudir a mí. Tienes que documentarlo todo legalmente. En una semana, la primera pila de fotos ya estaba en el escritorio de Marilyn. Braxton y Kylie en la entrada del restaurante, en el parque, en el mismo piso de Pearl District. Se ven 3 o 4 veces por semana, informó el detective. Él paga todo con una tarjeta corporativa. Aquí, por ejemplo, está la factura del restaurante Le Pigeon, $400 por la cena. Marilyn ordenó metódicamente los documentos en carpetas. Cada cheque, cada transacción, cada fotografía, todo sería útil en el juicio. John llamó a su amigo de la universidad, ahora un exitoso abogado de litigios corporativos. Tenemos que vernos, confidencialmente. Se reunieron en un club privado de vinos que servía los mejores burdeos y nunca hizo demasiadas preguntas. La situación es grave. John echó un vistazo al papeleo. Malversación de fondos corporativos, prevaricación, empleo ficticio. ¿A cuánto ascienden los gastos totales? Más de 1 millón en el último año. Marilyn sorbió su vino. Apartamento, coche, joyas, viajes, todo a través de la empresa. ¿Y esa chica, Kylie Radford, se da cuenta de que está involucrada en un fraude financiero? Lo dudo.
Braxton siempre ha sido bueno haciendo humo y espejos. El siguiente paso era comprobar el piso. Harold consiguió copias del contrato de alquiler. Todo era a través de una empresa fantasma, pero los pagos salían de la cuenta corporativa. $3,000 al mes, calculó Marilyn. Más servicios, mantenimiento, muebles de diseño. Fue a ver la casa, un condominio de lujo con vistas al río. Seguridad, aparcamiento subterráneo, servicio de conserjería. Típico nido de amor para un hombre rico casado. Necesito las imágenes de seguridad, le dijo al detective. Ya estoy trabajando en ello, respondió Harold. Pero hay algo más interesante. Echa un vistazo a estos documentos. Resulta que Braxton no solo estaba malgastando el dinero de la empresa, sino que había creado todo un esquema con falsos servicios de consultoría. Kylie figuraba como directora creativa con un sueldo de $20,000 al mes, más primas y representación. Perfecto, sonrió Marilyn. Ahora lo tenemos todo. Sacó su carpeta de cuero favorita, un regalo de Braxton por su 15º aniversario de boda. Qué simbólico sería usarla para los papeles del divorcio. ¿Y ahora qué?, preguntó John en su siguiente reunión. Lo siguiente es esperar, se tranquilizó Marilyn. Dejemos que piensen que todo va según lo previsto, y luego sacó un último documento, un contrato por el que se transferían los derechos para dirigir la empresa. Braxton lo había firmado hacía un mes sin mirarlo, como de costumbre, confiando a su mujer todas las aburridas formalidades. «¿Sabes?», sonrió. «Es curioso cómo funcionan las cosas. Siempre decía que yo prestaba demasiada atención al papeleo, y ahora esos papeles van a ser su infierno personal». Harold siguió enviando informes, fotos, vídeos, documentos financieros. Las carpetas estaban repletas de pruebas. «¿Listo para actuar?», preguntó John un mes después. Marilyn miró la última foto. Braxton besando a Kylie a la entrada de su nidito de amor. «Casi», respondió. «Solo falta un pequeño detalle». Sacó el recibo de la joyería, el mismo reloj arrojado al río. Era irónico que este acto impulsivo de su ama fuera la gota que colmara el vaso de su paciencia. «Es hora de darle una lección», susurró Marilyn cerrando la carpeta. «Y va a ser una muy, muy cara». El despacho del bufete Sterling & Associates olía a cuero y a café caro. Marilyn estaba sentada en un amplio despacho rodeada de 3 de los mejores abogados especializados en derecho de empresa de la costa oeste. La situación es ambigua. Robert Sterling golpeó con los dedos sobre el escritorio. Por un lado, tenemos pruebas claras de malversación de fondos corporativos. Por otro, su marido es oficialmente el director general de la empresa. No exactamente. Marilyn sacó una carpeta de documentos. Hace un mes firmó un traspaso de toda autoridad a mí. Toma, échale un vistazo. Los abogados se inclinaron sobre los papeles. El documento estaba impecablemente redactado. Ni una sola laguna que impugnar. «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó Sarah Chang, especialista en derecho de familia. Braxton nunca lee los documentos. Se permitió Marilyn una leve sonrisa. «Durante 20 años yo hice todo el papeleo. Solo está acostumbrado a firmar lo que yo archivo». Las semanas siguientes se convirtieron en un maratón legal. Marilyn transfirió en secreto los activos de la empresa a nuevas cuentas, creó fondos para imprevistos y copió por triplicado todos los documentos importantes. «La clave es actuar estrictamente conforme a la ley», le instruyó Sterling. «Nada de decisiones emocionales. Todo debe ser legalmente impecable». Marilyn trabajaba de noche cuando Braxton dormía, creando nuevas empresas, renegociando contratos, preparando el terreno para la inevitable ruptura. «¿Y los bienes inmuebles?», preguntó Sarah en otra reunión. «Todo está registrado a nombre de la empresa», expuso Marilyn el papeleo. «La casa, las oficinas, los gimnasios, técnicamente es propiedad de la empresa,
y ahora la empresa me pertenece a mí. Diseñaron una clara estrategia de actuación. Primero, una notificación formal al Consejo de Administración sobre el desfalco. Después, suspender a Braxton de la dirección. Y finalmente, acciones legales. ¿Qué pasa con la amante?, preguntó un tercer abogado especializado en derecho penal. La señorita Radford cobraba por un puesto ficticio. Mostró Marilyn las nóminas. Además, utilizaba tarjetas corporativas para uso personal. Técnicamente, eso es cómplice de fraude financiero. Cada movimiento estaba calculado, cada acción documentada. Marilyn instaló una caja fuerte especial en el banco donde se guardaban copias de todos los documentos. ¿Y si intenta impugnar la transferencia de autoridad?, Sterling preguntó. No puede. Marilyn sacó una cinta de vídeo. Aquí está firmando los documentos, voluntariamente, en su sano juicio. Ella había dispuesto todo, desde congelar cuentas corporativas hasta prohibirle salir del país. Cada documento legal fue elaborado para no dejar a Braxton ninguna posibilidad de escapar. ¿Te das cuenta de que esto lo arruinará?, preguntó Sarah en voz baja. Él mismo lo arruinó. Marilyn estaba tranquila. Solo estoy poniendo en orden el papeleo. El toque final fue una carta a Hacienda, una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en los estados financieros de la empresa. ¿Ahora nos queda esperar?, preguntó Sterling en la reunión final. Casi. Sacó Marilyn otro documento. Queda una última firma, la petición de divorcio. Puso su firma con cuidado, admirando la caligráfica letra. 20 años de matrimonio empaquetados en unas pocas líneas de texto legal. Sabe, miró a los abogados. Es curioso cómo funcionan las cosas. Él siempre decía que yo era demasiado pedante, demasiado atenta a los detalles. Y ahora esos detalles van a ser su perdición. Marilyn cerró la carpeta. La hazaña estaba hecha. Todo lo que quedaba era elegir el momento para el golpe final. ¿Estás listo?, Sterling preguntó. Más que preparada, sonrió. Es hora de una lección sobre la importancia de leer los documentos con atención. Después de todo, siempre había sido la mejor financiera de su pareja. Braxton simplemente lo había olvidado, llevado por una joven amante y una hermosa vida. Bueno, pronto tendrá que recordar quién construyó realmente el imperio Maverick Fitness, y ese recuerdo va a ser muy, muy doloroso. Kylie comenzó a notar las primeras señales de advertencia a mediados de mayo. Braxton, normalmente tan atento y generoso con los cumplidos, se volvió distraído y nervioso. Cada vez cancelaba más sus encuentros en el último momento. Lo siento, nena. Su voz al teléfono sonaba tensa. Reunión urgente con inversores. Lo compensaré mañana. Pero mañana se estaba convirtiendo en pasado mañana y luego en la semana que viene. Sus acogedoras cenas en el piso con vistas al río se hicieron cada vez menos frecuentes. Aquella noche ella le había esperado con especial impaciencia, cocinó su filete favorito, abrió el vino caro, pero en lugar de eso, Braxton recibió un escueto mensaje. No puedo ir. Ha habido un problema. Kylie miró cómo se enfriaba la cena. Antes siempre sacaba tiempo para ella, incluso en sus días más ocupados. ¿Qué había cambiado? Los regalos también se habían vuelto más modestos. En vez de joyas de Cartier, ramos de flores. En lugar de viajes espontáneos a Las Vegas, reuniones rápidas a la hora del almuerzo. Es un periodo difícil en los negocios, explica. Hay que tener cuidado con los gastos. Un día, ella escuchó por casualidad su conversación telefónica en el pasillo del club. Sí, comprendo la gravedad de la situación, le tembló la voz. No, estas transacciones fueron acordadas. Por supuesto, tengo los papeles. Mira, vamos a discutir esto en persona. Al percatarse de su presencia, atajó rápidamente la conversación y sonrió tenso. ¿Va todo bien?, preguntó Kylie. Por supuesto, cariño. Solo cosas normales del trabajo.
pero ella pudo ver cómo le temblaban las manos mientras se guardaba el teléfono en el bolsillo. Algo nuevo se había colado en su relación: la reticencia, la ansiedad. Braxton empezó a mirar el teléfono más a menudo, a estremecerse ante las llamadas, a mirar a su alrededor en los restaurantes. «Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones», Kylie sugirió, «ir a algún sitio los dos solos, olvidarnos de nuestros problemas». «No es un buen momento», se frotó las sienes. «Hay demasiado trabajo que hacer». «Siempre dices lo mismo. ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Cuándo se lo dirás por fin?» «Kylie, por favor». Parecía agotado. «No hablemos de eso ahora. ¿Cuándo lo haremos? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Prometiste que estaríamos juntos. Y lo estaremos. Solo tenemos que esperar un poco más. Estoy cansada de esperar». Sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Cansada de ser tu sucio secreto». «No eres un secreto», intentó abrazarla, pero ella se apartó. «¿No? Entonces, ¿por qué siempre nos vemos aquí? ¿Por qué nunca me llevas a eventos formales? ¿Por qué tengo que fingir que solo somos colegas? Sabes que es complicado. Lo sé. Sé que tu mujer maneja las finanzas de la empresa. Sé que tienes miedo de perder el negocio. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Cuánto más tengo que esperar?» No contestó. Solo sacó su teléfono y volvió a comprobar nerviosamente sus mensajes. Esa noche Kylie se preguntó por primera vez: ¿estaba cometiendo un gran error? Quizá todo eso de un futuro juntos no era más que un bonito cuento de hadas. Por la mañana encontró un sobre en su bolso con dinero y una nota: «Siento lo de anoche. Te quiero». Esos gestos solían parecerle románticos. Ahora solo evocaban amargura. Sacó el teléfono y abrió su correspondencia. Cientos de mensajes con declaraciones de amor, promesas de eternidad, planes de futuro. ¿Por qué ahora todas esas palabras parecían tan vacías? El espejo reflejaba a una hermosa joven con joyas caras y un bolso de diseño, la amante de un rico hombre casado, una historia clásica que nunca acaba bien. «¿En qué he convertido mi vida?», susurró Kylie mirando su reflejo. Pero ya era demasiado tarde. Ella no sabía que toda esta rareza en el comportamiento de Braxton era solo el principio. La verdadera tormenta estaba por llegar. Marilyn siempre había creído que en los negocios, como en el ajedrez, gana quien calcula sus movimientos con varias jugadas de antelación. La última semana antes del golpe decisivo requería un cuidado especial. Lo primero que organizó fue una reunión con los principales socios de la empresa. El almuerzo en el club privado Arlington transcurrió exactamente como ella había planeado. «Caballeros», Marilyn dejó a un lado sus instrumentos. «Me temo que estamos teniendo serios problemas con nuestros estados financieros. He descubierto algunas inconsistencias». James Hawthorne, su socio desde los primeros días de la empresa, frunció el ceño. «¿Cómo de graves?» «Lo suficiente como para interesar a Hacienda». Expuso metódicamente los hechos y mostró documentos. Los socios se miraron entre sí. Nadie quería arriesgar su reputación por la estupidez de Braxton. «¿Qué sugieres?», preguntó Hawthorne. «Suspenderlo temporalmente de la dirección, hasta que podamos hacer una auditoría interna». Estuvieron de acuerdo por unanimidad. Después de todo, Marilyn siempre había sido el cerebro de la operación. El siguiente punto eran los banqueros. La reunión en el First National se prolongó durante 3 horas. SRA. Maverick, el director del banco, se secó la frente con un pañuelo. «Estas son acusaciones serias». «No son acusaciones, señor Parker. Son hechos». Puso una carpeta de documentos sobre la mesa. «Y quiero congelar todas las cuentas de la empresa excepto la cuenta operativa principal». Pero su marido ya no tiene autoridad para firmar. Aquí están los papeles de transferencia de autoridad. Parker estudió los papeles, los verificó con los abogados. El papeleo era impecable. Esa noche convocó a una reunión de emergencia de la Junta.
sin Braxton, por supuesto, que estaba en una reunión importante con Kylie. La situación es crítica. Marilyn encendió el proyector. Más de $1 millón han sido retirados a través de cuentas ficticias en el último año. Los miembros de la Junta miraron los gráficos y las tablas. Las pruebas eran irrefutables. Todos corremos el riesgo de ser investigados. Hizo una pausa. Si no tomamos medidas inmediatamente. La votación fue unánime. El Consejo apoyó la suspensión del director general. En su oficina, Marilyn revisó el papeleo por última vez. La petición de divorcio, los estados financieros, fotografías, notas de conversación, todo estaba listo. Abrió la caja fuerte, sacó una vieja fotografía, el primer día de ella y Braxton en el pequeño gimnasio. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. «Tú elegiste esto», susurró, abriendo la foto. Sonó el teléfono. Un mensaje del detective. Braxton y Kylie acababan de entrar en el restaurante Le Pigeon, otra cena romántica pagada por la empresa. Marilyn marcó el número del abogado. «Empezamos mañana». Se acercó a la ventana. Abajo brillaban las luces de Portland, la ciudad donde habían construido su imperio, la ciudad donde ese imperio se desmoronaría. «Sabes, cariño», pronunció en el vacío de la oficina. «Siempre has dicho que pienso demasiado, que planeo demasiado, que reviso demasiado. Bueno, mañana te darás cuenta de lo importante que es». Cerró la última carpeta. 20 años de matrimonio, miles de documentos, cientos de traiciones, todo listo para el acto final. Mañana sus vidas cambiarían para siempre, y ella se aseguraría de que la historia tuviera el final correcto. Marilyn sonrió a su reflejo en la ventana. Era hora de aprender el precio de la traición, y esa lección tendría un coste muy, muy alto. La mañana empezó como de costumbre. Marilyn hizo que la criada preparara el desayuno en el invernadero, el lugar favorito de Braxton. Croissants frescos, huevos de granja, zumo de naranja recién exprimido. El último desayuno familiar tenía que ser perfecto. «Cariño», besó a su marido en la mejilla. «Tenemos que hablar de asuntos de la empresa». Braxton apenas la miró mientras revisaba los mensajes de su teléfono. «Quizá más tarde. Tengo una reunión a las 9. «No, es urgente, y las reuniones se cancelan hoy». Algo en su tono le hizo desconfiar. Levantó la vista del teléfono y miró a su mujer por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué ocurre?» Marilyn sacó la primera carpeta. «Empecemos por el informe financiero del último trimestre. Me interesan especialmente estas transacciones de aquí». Extendió los documentos sobre la mesa. Braxton palideció al reconocer los extractos de la joyería. «Estos son gastos del negocio, regalos a socios». «¿En serio?» Marilyn abrió el portátil. «Entonces explica este». Aparecieron fotos en la pantalla. Braxton entregándole a Kylie un collar de diamantes en un restaurante. El mismo conjunto de Cartier. «¿Me has seguido?» Su voz temblaba de rabia. «No, cariño. Estaba protegiendo los intereses de la empresa, y esto es lo que descubrí». La siguiente carpeta era la documentación del alquiler del piso del Pearl District, facturas de muebles, reformas de diseño, facturas de servicios, todo a través de cuentas corporativas. «No es lo que piensas». «Oh, sé exactamente lo que es. Malversación de fondos corporativos a gran escala. Delito penal, por cierto». Metódicamente expuso las pruebas, facturas de restaurantes, billetes de avión, recibos de hotel, un historial de compras con tarjetas corporativas. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Marilyn sacudió la cabeza. Ni siquiera el engaño, es tu estupidez. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de este gasto? Braxton se levantó de un salto. No te atreverías. Esta es mi empresa. Ya no. Sacó ella el documento de traspaso de poderes. ¿Recuerdas que firmaste esto hace un mes? Sin siquiera leerlo, como siempre. Agarró los papeles y recorrió el texto con la mirada. Su rostro se contorsionó de horror. No puedes,
Te demandaré. Claro que puedes, Marilyn se tranquilizó. Solo que primero tendrás que explicar a Hacienda el origen de esas transacciones y al Consejo de Administración a dónde fue a parar el millón de dinero de la empresa y a la policía cómo creaste un puesto ficticio para tu amante. Sacó la última carpeta. Y aquí está la demanda de divorcio. Puede estudiarla, mis abogados se han esforzado por hacerla lo más exhaustiva. Braxton se desplomó en su silla. ¿Qué quieres? Para empezar, tu dimisión, voluntaria y pública, luego un divorcio rápido y tranquilo, y por último, una ruptura completa de todos los lazos con la empresa. ¿Y a cambio? A cambio, no voy a presentar una denuncia policial, y te dejaré conservar al menos parte de tu reputación. ¿Y Kylie? Le temblaba la voz. Oh, no te preocupes. Tu chica también tendrá que responder por complicidad en fraude financiero. Aunque quizás su inexperiencia juegue a su favor, el fiscal puede verla como una víctima de tus manipulaciones. Marilyn sacó un bolígrafo. Tienes una hora para pensártelo. Luego llamaré al Consejo de Administración. Lo planeaste todo. La miró con una mezcla de miedo y admiración. Desde el principio, no, cariño, solo hacía mi trabajo, controlar el papeleo. Tú fuiste quien lo arruinó todo con tu avaricia y estupidez. Se levantó de la mesa. Por cierto, ¿qué te pareció el reloj? ¿El que tu señora tiró al río? ¿Sabes cuánto costó ese acto impulsivo suyo? Braxton se quedó en silencio, mirando los papeles que tenía delante. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Una hora, le recordó Marilyn. Luego entraré en acción, y créame, no le gustarán las consecuencias. Salió del conservatorio, dejando a su marido solo con las pruebas de su traición. Los abogados y los miembros del consejo la esperaban en su despacho. El teléfono vibró. Un mensaje del detective. Kylie acababa de entrar en el edificio principal de oficinas. Vino a trabajar, sin saber que era su último día en la empresa. Empecemos, ordenó Marilyn, marcando el número de seguridad. Era hora de cerrar esta historia, y se aseguraría de que el final fuera digno de todos los años perdidos y las esperanzas frustradas. Después de todo, la venganza era un plato que se servía frío, y ella había estado esperando este momento durante mucho, mucho tiempo. Braxton Maverick nunca pensó que se encontraría en la recepción de su propio bufete, esperando para reunirse con una abogada de tercera fila. Todos los bufetes importantes de Portland lo habían rechazado, y Marilyn había conseguido hablar con todos ellos. ¿Señor Maverick? El joven abogado abrió la puerta respetuosamente. Por favor, el pequeño despacho olía a ambientador barato. ¿Cómo habían cambiado las cosas en una semana? No hacía tanto que atendía a sus clientes en un amplio despacho con vistas al río. He estudiado los documentos. El abogado se ajustó nerviosamente las gafas. Me temo que la situación es complicada. ¿Cómo de complicada? El traspaso de poderes está perfectamente formalizado. Usted firmó voluntariamente todos los papeles. No los he leído. Braxton golpeó la mesa con el puño. Me los pasó junto con el papeleo normal. Eso, irrelevante, respondió el abogado. Usted es el director general de una empresa que cotiza en bolsa. Firmar documentos sin leerlos es una negligencia criminal. Braxton se recostó en su silla. Había envejecido unos 10 años en los últimos días. Tenía sombras bajo los ojos y la barba incipiente se le había vuelto gris. ¿Y las tarjetas de empresa? Han congelado todas las cuentas. Es más, el abogado vaciló. Hay pruebas de que se utilizaron fondos de la empresa para uso personal. Fueron gastos de representación. ¿Un piso para una amante? ¿Joyas? ¿Vuelos privados? El abogado negó con la cabeza. Cualquier tribunal lo clasificaría como malversación. Al salir de la oficina, Braxton encontró su plaza de aparcamiento ocupada.
El guardia de seguridad le explicó amablemente que las instrucciones de la dirección habían cambiado. En el bar de enfrente, intentó pagar con su tarjeta corporativa, pero se la denegaron. Sus cuentas personales también estaban bloqueadas, a petición de Hacienda. ¡Puta! Tiró el teléfono contra la pared de la habitación del hotel. Marilyn incluso había desactivado su tarjeta de crédito personal. La llamada de Kylie le pilló desprevenido. ¿Qué está pasando? Le temblaba la voz. No me dejaron entrar en la oficina. Dijeron que me habían despedido. Cariño, no te preocupes. Lo solucionaré. ¿Cómo? Tengo todas las tarjetas bloqueadas y esta mañana me ha llegado un aviso de Hacienda. Intentó calmarla, pero se dio cuenta de que la partida estaba perdida. Esa noche decidió llamar a Marilyn. Hablemos. Su voz sonaba desacostumbradamente patética. ¿Podemos arreglar esto? Es tarde, se tranquilizó ella. Mañana el Consejo de Administración estudiará tu despido. Te recomiendo que lo aceptes con dignidad. Por favor, 20 años de matrimonio. Que cambiaste por una joven instructora. ¿Cómo está ella, por cierto? ¿Ya se ha dado cuenta de en qué la has metido? Al día siguiente sus pertenencias personales fueron entregadas en el hotel. Seguridad ni siquiera le dejó entrar en el vestíbulo de la oficina principal. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, socios, viejos amigos. Todos querían conocer los detalles del escandaloso despido del director general de Maverick Fitness. Dificultades temporales, repetía como un mantra. Un pequeño error de comunicación. Pero cuando las noticias locales mostraron un reportaje por la noche sobre un posible fraude financiero en la empresa, supo que se había acabado. Kylie no volvió a contestar al teléfono. Su Instagram había sido borrado, su teléfono apagado. En el bar del hotel, hojeó los documentos que le habían enviado los abogados de Marilyn. Cada página estaba empapada de veneno, descripciones detalladas del desfalco, copias de cheques, fotografías. Más whisky, murmuró al camarero. Lo siento, señor. Su tarjeta ha sido rechazada. Braxton estaba sentado en la semioscuridad del bar, mirando su reflejo en el espejo de detrás de la barra. ¿Cuándo había salido todo mal? ¿Cuándo había perdido el control? El teléfono sonó, un mensaje de Marilyn. Firma de los papeles del divorcio mañana a las 10. No llegues tarde. Terminó su whisky. Tal vez si hubiera leído los papeles con más atención, si no hubiera estado tan seguro de su impunidad, si... Pero ya era tarde para lamentaciones. El imperio que habían construido juntos se desmoronaba, y él mismo había puesto la primera piedra en su destrucción. Sonó el teléfono en su bolsillo, el número de Hacienda. Era el comienzo de un nuevo acto en este drama, y ya sabía que el final sería despiadado. La mañana comenzó con la llamada de Ashley. Enciende el canal 23. Inmediatamente. Kylie cogió el mando a distancia, sin entender por qué su amiga entraba en pánico. El familiar logotipo de Maverick Fitness parpadeó en la pantalla y el titular. Escándalo financiero en la mayor cadena de gimnasios. Según los informes preliminares, el importe del desfalco supera el $1.000.000. La presentadora transmitió. El CEO de la compañía, Braxton Maverick, ha sido suspendido. El teléfono se le cayó de las manos temblorosas. La pantalla mostraba imágenes de ellos. Ella y Braxton saliendo del restaurante, subiendo a un coche, entrando en un piso. «¿Kylie?» La voz de Ashley sonaba preocupada. «¿Estás ahí?» Sonó el timbre. 2 hombres con insignias oficiales estaban en la puerta. «Señorita Radford, alguaciles, tenemos una orden para confiscar bienes comprados con fondos de Maverick Fitness». Describieron metódicamente cada artículo. Joyas, bolsos, relojes. Incluso se llevaron el coche directamente del aparcamiento. «Pero son regalos», trató de explicar. «Regalos personales. Comprados con fondos de la empresa», respondió secamente el agente judicial. «Aquí tiene una lista de transacciones».
Kylie se quedó mirando las largas columnas de números. Cada regalo, cada cena, cada viaje. Todos habían sido pagados con tarjetas de la empresa. El teléfono de Braxton no respondió. La oficina la recibió con un pase bloqueado y la fría mirada de un guardia de seguridad. «¿Señorita Radford?» Una elegante mujer de traje se acercó por detrás. «Soy Marilyn Maverick. Tenemos que hablar». El despacho de Marilyn era el epítome del poder. Ventanas panorámicas, muebles antiguos, orden perfecto. «Tome asiento», señaló una silla. «¿Quieres café? ¿Dónde está Braxton?» «Probablemente reunido con sus abogados», sonrió Marilyn. «Ahora tiene muchos problemas con la ley». Sacó una carpeta. «¿Sabes qué hay aquí? Sus papeles de empleo ficticio. $20,000 al mes por un puesto inexistente. No está mal para un instructor de yoga». «No sabía que...» «Por supuesto que lo sabías. Documentos firmados, tarjetas corporativas usadas». «Dijo que era normal. ¿Y te lo creíste?» Marilyn negó con la cabeza. «¿O es que no querías hacer preguntas mientras te colmaba de regalos?» Kylie guardó silencio. Los recuerdos pasaron ante sus ojos. El lujoso piso, los restaurantes caros, las joyas. ¿Y ahora qué? ¿Con la empresa? Nos las arreglaremos. ¿Con Braxton? Será despedido y posiblemente procesado. Contigo... Marilyn hizo una pausa. «Eso depende de tu voluntad de cooperar». ¿Cooperar? A testificar. Confirmar que te metió en este plan aprovechándose de tu inexperiencia. Kylie sintió náuseas. Todo se desmoronaba. Los sueños de un futuro feliz, los planes de boda, la ilusión del amor. ¿Y si me niego? Entonces te juzgarán como cómplice después de los hechos. Fraude, malversación, falsificación. Al salir de la oficina, Kylie se quedó en el aparcamiento durante mucho tiempo. Su coche había desaparecido, se lo habían llevado al depósito. En casa, sacó el mismo vestido de novia, comprado con una tarjeta de empresa, otro episodio del caso de malversación. El teléfono estaba en silencio. Braxton había desaparecido en cuanto olió a frito. Ni una llamada, ni un mensaje. Simplemente se esfumó. Sobre la mesa estaba su última fotografía juntos, una cena romántica en Le Pillon. Ahora lo sabía. Esa cena también había sido pagada con dinero de la empresa. «Estúpido», susurró Kylie, rompiendo la foto. «¡Qué tonta eres!». Por la mañana, llamó al abogado de Marilyn. Era hora de enfrentarse a la verdad y empezar a salvar lo que aún podía salvarse. Después de todo, no era más que otra niña tonta que creía en un cuento de hadas sobre el príncipe azul, que resultó ser una historia de fraude financiero y desamor. Escándalo en el imperio del fitness, sexo, mentiras y dinero corporativo, gritaba el titular del Portland Tribune. El artículo ocupaba la primera página de la edición del domingo, con fotos de todos los implicados en el drama. La comunidad del fitness no hacía más que hablar de ello. Los instructores cuchicheaban en los vestuarios, los clientes intercambiaban cotilleos entre aproximación y aproximación a las máquinas. «Siempre supe que había algo raro con esa chica Kylie», dijo Doris, instructora de pilates desde hace mucho tiempo. «¿De dónde saca bolsos de diseño una entrenadora normal y corriente? ¿Y recuerdas cómo se convirtió en directora creativa literalmente de la nada?», intervino su colega. «Ahora está claro cuáles eran sus credenciales». Las redes sociales bullían con capturas de pantalla de antiguos posts de Kylie. Fotos de regalos caros, vacaciones, cenas románticas. Debajo de cada foto aparecían ahora comentarios sarcásticos. Los teléfonos no paraban de sonar en la sede de Maverick Fitness. Los clientes pedían explicaciones, los socios rompían los contratos, los periodistas buscaban detalles. «Estamos llevando a cabo una investigación interna», repetía una portavoz de la empresa. «Todos los responsables rendirán cuentas». Braxton intentó salvar la cara.
Concedió entrevistas a publicaciones de negocios, alegando que solo había sido un malentendido, pero su esbelto buen aspecto se desvaneció, sus caros trajes ya no le quedaban tan impecables. El juicio comenzó el miércoles. La secretaria de Janet fue la primera en testificar. Sí, el señor Maverick pidió que todos los gastos se trataran como hospitalidad, jugueteó nerviosa con su pañuelo. El piso se registró como oficina de negociaciones. El siguiente fue el administrador de esa misma casa en el Pearl District. Venían casi todos los días, relató. Todo el mundo sabía que era su amante, pero la empresa pagaba, así que no hacíamos preguntas. El director financiero presentó un informe detallado del desfalco. Las cifras eran asombrosas. Solo en joyas se habían gastado más de $300,000. Kylie compareció ante el tribunal al cuarto día. Pálida, con un modesto traje gris, ni rastro de su antigua opulencia. Dijo que era una práctica normal, le tembló la voz, que todos los ejecutivos utilizan fondos corporativos. Braxton se sentó con la cabeza gacha. Cada palabra de su ex amante clavaba otro clavo en la tapa del ataúd de su carrera. Marilyn fue la última en hablar. Tranquila, serena, impecablemente vestida. Encontré discrepancias en los informes, dijo con claridad y seguridad. Como directora financiera de la empresa, era mi deber investigar. La prensa se deleitó con los detalles. Cada día traía nuevas revelaciones, cada vista judicial una sensación. La caída de un titán de la industria del fitness, escribían los periódicos. Cómo una aventura amorosa con una joven instructora destruyó un imperio. Se hacían eco las revistas. Braxton dejó de aparecer en público. Solo se le veía en el bar del hotel donde había alquilado una habitación, encorvado, sin afeitar, con un vaso de whisky en una mano temblorosa. Los clientes empezaron a cancelar contratos en masa. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los socios se distanciaban. Los viejos amigos no contestaban al teléfono. «Qué rápido pueden desmoronarse las cosas», comentó un abogado. 20 años construyendo una reputación y solo un mes para destruirla. Marilyn observaba en silencio el desarrollo de los acontecimientos. Sabía que era solo el principio. Aún quedaba por delante una auditoría fiscal, un caso penal, un sinfín de tribunales. Mientras tanto, la ciudad se deleitaba con el escándalo, saboreando cada detalle de la historia de codicia, traición y venganza. Una historia que pasará a la historia local como ejemplo de que toda decisión tiene un precio. Y ese precio a veces es desorbitado. Un año después, Marilyn estaba de pie junto a la misma ventana panorámica de la oficina principal de Maverick Fitness, contemplando las luces del atardecer de Portland. Sobre el escritorio había un número reciente de Business Weekly con su foto en portada. La mujer que salvó el imperio del fitness. Desde el escándalo, la empresa había experimentado una gran transformación. Marilyn llevó a cabo una completa renovación de marca, cambió la dirección, introdujo un rígido sistema de control financiero. Las acciones subieron lenta pero inexorablemente. Braxton desapareció de la ciudad justo después del juicio. Se rumorea que se fue a Florida, donde intentó abrir un pequeño gimnasio. Hacienda seguía enviando pesquisas sobre su paradero. La última vez que Marilyn lo vio fue en la firma de los papeles del divorcio. Parecía 10 años mayor. Llevaba un traje arrugado que no era el más fresco. «Lo tienes todo pensado», le había dicho entonces. «Desde el principio...» «No», replicó ella. «Solo hacía mi trabajo. Tú eres el que lo ha estropeado todo». Kylie encontró de repente su lugar en la vida. Tras un sonado escándalo, se mudó a un pequeño pueblo de Oregón, donde abrió un modesto estudio de yoga. Sin lujos ni patetismo, solo un lugar para practicar y meditar. «¿Sabes?», dijo en su única entrevista con el periódico local, «a veces perderlo todo se convierte en el comienzo de algo real».
Su testimonio la ayudó a evitar el procesamiento penal. El fiscal la consideró víctima de las circunstancias y no cómplice. Marilyn a veces miraba viejas fotografías, el primer salón de ella y Braxton, la inauguración del primer club, los momentos felices de 20 años de matrimonio. ¿Sin remordimientos?, le preguntó un día John, su abogado y amigo desde hacía mucho tiempo. ¿De qué? ¿De defender a la empresa? ¿O por no hacer la vista gorda ante la traición? Había aprendido a vivir sola. Se sumergió en su trabajo, se dedicó a obras de caridad y puso en marcha un programa de apoyo a las mujeres empresarias. La empresa floreció. Una nueva línea de clubes, programas de formación innovadores, una estricta disciplina financiera. Todo funcionaba como un reloj. En los círculos empresariales de Portland, la historia se hizo legendaria. Se comentaba en foros empresariales como ejemplo de lo importante que es controlar las finanzas y mantenerse alerta. Marilyn convirtió el viejo jardín de invierno de su antigua casa en un despacho doméstico. Aquí, entre el verdor y las flores, trabajaba a menudo por las tardes. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dijo una vez a su reflejo en la ventana. Tenía tanto miedo de perder el control de la empresa que acabó perdiéndolo todo. El teléfono sonó en el escritorio. Otro periodista pedía una entrevista. La historia seguía siendo interesante. ¿Cómo se las arregló para sobrevivir a la traición?, preguntaron. Simplemente recordé lo principal, respondió. En los negocios, como en la vida, no hay lugar para sentimentalismos. Solo hay hechos, cifras y consecuencias. Nunca buscó nuevas relaciones. La empresa se convirtió en su verdadero amor, exigente pero agradecido. De vez en cuando, Braxton le enviaba cartas disculpándose y ofreciéndole una cita. No recibía respuesta. Una vez, Kylie le envió una tarjeta. Gracias por no destruirme por completo. He aprendido mucho. Marilyn la guardó en la misma carpeta de cuero donde una vez había recogido las pruebas de su infidelidad. La vida continuó. La empresa creció. Y la historia de cómo el amor por una joven instructora arruinó la carrera de un exitoso hombre de negocios se convirtió en una advertencia para cualquiera que pensara que el dinero y el poder daban derecho a la impunidad. El atardecer de Portland brillaba con luces. Marilyn contemplaba la ciudad que había sido testigo de tantos altibajos. Una ciudad en la que había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. A veces, pensó, tienes que perderlo todo para darte cuenta de quién eres. Y el reloj arrojado al río permaneció en el fondo, un mudo recordatorio de que toda historia tiene un precio, y a veces ese precio es inesperadamente alto.